Hola amigos y amigas, seguimos estudiando la palabra de Dios. Ya estamos en el libro de Habacuc y vamos a estudiar en este momento el capítulo 1. Habacuc fue vocero de Dios para dar un mensaje impactante al pueblo de Judá, a la antigua Judá, y llevó él su función profética antes de las 3 incursiones de los babilonios hacia Judá, que terminó con la tercera invasión cuando fue destruido el templo de Jerusalén y también fue llevado en cautiverio. El versículo 1 al 4 vamos a leer, dice: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? ¿Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? Qué interesante esta pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sufriremos? ¿Hasta cuándo pasará esto? Hemos escuchado, hemos repetido esta pregunta sin lugar a dudas. Nosotros también en todo tiempo hemos sido también participantes de esa angustia que nos lleva a preguntar: Señor, ¿hasta cuándo? O la otra pregunta casi universal es: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué lo permites? Aquí el profeta está angustiado en vista de la proliferación de la inmoralidad y de la violencia en Judá. Y ante injusticia y sufrimiento, es normal que nosotros también preguntemos: ¿por qué o hasta cuándo? Sigamos leyendo el versículo 5. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais. También el 4 dice: por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. El profeta está angustiado, le pregunta a Dios: ¿por qué no haces algo en vista de esta situación? En el versículo 5 al 6 encontramos también en el 9 esta situación. Dice: toda ella acude a la violencia. Eso es lo que se veía en esta ciudad. Violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y de los príncipes, hace burla, se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma. Ahora Habacuc está describiendo lo que hace esa ciudad, ese imperio enemigo, toda la maldad, todo lo que hace, y le está pidiendo a Dios que intervenga. En el versículo 11, luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Y Dios responde que va a entrar en acción levantando a los babilonios para que sirvan como sus agentes en la ejecución del juicio sobre Judá, la cual confunde a Habacuc, porque ¿cómo es posible que Dios use a los babilonios para castigar a su pueblo, sabiendo que los babilonios o los caldeos eran un pueblo, un reino bastante malvado, eran más malos que Judá? Y por eso él se inquieta. Vamos a recordar lo que dice el versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Así que el 7 declara que Babilonia no reconoce otra autoridad que la propia. Tenían sus propios dioses, tenían la autoridad y creían tener la autoridad sobre todo el territorio, sobre todo el planeta. Y esto son situaciones que nos llevan a pensar en alguien que tiene tanto orgullo que quiere ponerse por encima de Dios. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Jehová, para el juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. El profeta interviene ahora dando inicio a un segundo diálogo con Dios. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, si puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Seguimos en el mismo tema, sigue la pregunta común: ¿cómo Dios, siendo justo y santo, tolera que los malvados babilonios derroten a Judá, que es más justa que ellos? ¿Cómo es posible? Este es el reclamo, y la respuesta de Dios estará en el siguiente capítulo realmente.
En el capítulo 2 vamos a encontrar esa respuesta de Dios. Pero en este queda esa pregunta, queda esa inquietud, que nosotros a la luz de la palabra siempre vamos a notar que Dios tiene una respuesta. Y es que Él tomará en sus manos el momento en el cual hará justicia y en el cual dará a cada uno su recompensa. Así que si te has preguntado o si hoy te estás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué me sucedió esto? ¿O por qué me está sucediendo? ¿Y hasta cuándo? Recuerda que son preguntas que tenemos que aceptar como seres humanos y muchas veces tendremos que formular. Pero no olvides que Dios tiene un momento, Dios tiene el control, lo hemos venido estudiando, Dios es soberano sobre el universo y Él tiene las respuestas para ti y para mí en su santa palabra. En el siguiente capítulo vamos a ver la respuesta específica al profeta Habacuc, que está inquieto ante la situación que está viviendo su pueblo, de ser apabullado, de ser castigado por un imperio más malo que el propio pueblo de Israel. Así que sigamos adelante. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, gracias te damos por este momento. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque ante las preguntas hasta cuándo y por qué, sabemos que finalmente nos darás una respuesta. Guíanos y bendice a cada persona que está viendo este video. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas, recuerden compartir y recuerda darle allí a la manito y vamos a seguir estudiando la Biblia porque en la palabra siempre hay un mensaje para tu vida.